Les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Yo desde aquí, muy contento por empezar a transmitir una nueva enseñanza que espero que sea de mucha bendición para todos. Por eso clamamos, tomamos autoridad en el nombre de Jesús de esta transmisión y pedimos, amado Padre Celestial, que estés con nosotros, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. Señor, que esta enseñanza venga de ti. Clamo tu promesa, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No permitas, Señor, que salga de mi boca ninguna palabra que no venga de ti, Señor. Quiero hablar solamente tu palabra y que la revelación de tu palabra fluya a través de tu Espíritu Santo. Te pido, Padre, por los que están llegando, por los que vienen, Señor, para que nos podamos conectar y para que podamos pasar un lindo momento en tu presencia, Señor. Que la luz de tu palabra ilumine nuestro camino. Háblanos, Señor, y que esta palabra sea de mucha edificación para el cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amados. ¿Sí? ¿Estamos allí? Bueno, gracias por acompañarnos. Este mensaje estamos dando continuidad a la serie La Iglesia de Filadelfia. Esta palabra es poderosa, amado. Tiene tantos principios, tantas enseñanzas. Vale la pena que nosotros escuchemos, leamos, escudriñemos las Escrituras, porque la palabra nos transforma, nos da vida. La palabra nutre nuestra alma, nos fortalece, nos renueva. Justo en el día de hoy tengo una palabra nueva, que es justamente, aunque tienes poca fuerza, es la palabra del Señor Jesús para la iglesia. El Señor está hablando para la iglesia, trayendo consuelo, trayendo promesas, ¿no? La iglesia de Filadelfia eran los herederos de promesas preciosas del Señor, y por eso es muy importante que usted reciba en este momento aquello que Dios tiene para su iglesia en estos momentos, ¿sí? Aunque tienes poca fuerza, miren qué palabra. ¿Cómo se ha sentido usted últimamente? Anda medio cansado, le está faltando las energías, se siente sin ganas, desmotivado ante tanta presión de las circunstancias adversas que el mundo está viviendo. ¿Cómo se siente? ¿No siente a veces que se le restan las fuerzas? No sé a usted, pero a mí ya tengo más de 50. Extraño la fuerza que tenía en mi juventud, extraño las energías que están. Llego a veces a un cierto momento que se me va la fuerza. Entonces quiero hablar hoy sobre lo que el Señor dice a la iglesia de Filadelfia, el misterio de la fortaleza del Señor. Nuestra fuerza versus la fuerza del Señor. Qué tremendo. Prepárese, porque Dios nos va a hablar. Tiene una palabra. Por eso el enemigo está furioso y quiere detener esta transmisión. Amén. Abre tu Biblia conmigo. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 en adelante. Habíamos empezado esta serie con la palabra de la iglesia de Filadelfia. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esta dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave del David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo les he amado. Gloria a tu nombre, Señor, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Aunque tienes poca fuerza, Amados, vamos a hablar sobre ese poderoso mensaje. ¿Qué es lo que tenía la iglesia de Filadelfia? Que el Señor, en vez de reprocharle, en vez de hacerles comentarios de exhortación, dándole como dicen aquí en Brasil, dándole una bronca por una iglesia como las otras iglesias habían recibido corrección y exhortación de parte del Señor. ¿Qué es lo que tenía la iglesia? ¿Qué es lo que le hacía especial a la iglesia de Filadelfia? Que él elogia, da una palabra de ánimo, la alaba a esa iglesia. Él les dice cosas tan lindas, tan sorprendentes. Usted verá
que Él empieza dando una corrección a la iglesia de Éfeso, de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira. El Señor es duro con esas iglesias de Sardis, le da una tremenda bronca a la iglesia de Laodicea. El Señor se muestra a la iglesia de Esmirna, verá usted que Él le hace también un elogio. Pero lo que Dios dice de la iglesia de Filadelfia es poderosísimo. Por eso tenemos que estudiarlo. Tenemos que ver qué es lo que Dios tiene para decirnos en este tiempo. ¿Por qué es tan importante que estudiemos? Usted no sabe cuán oportuno es que en los tiempos que estamos viviendo, que nosotros podamos ver, escuchar nuevamente la palabra de Filadelfia, del mensaje, la carta de la iglesia de Filadelfia. Por favor, reciba y guarde en su corazón. Porque Dios quiere hacer algo especial con usted y conmigo a través de la revelación de esta palabra. El Señor tiene algo grandioso para nosotros. El Señor quiere animarlo, porque tal vez hoy usted se está sintiendo así, una iglesia sin fuerza. Cuando dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Él dice estas cosas. Él dice estas cosas. Miren qué interesante. El Señor se presenta con un título, con una credencial, con un atributo para cada iglesia. Cada iglesia Él se presenta con un título diferente. Aquí para la iglesia de Filadelfia Él se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Si hay un atributo que nuestro Dios Todopoderoso tiene, que Él es santo. Debemos nosotros, cuando nosotros le alabamos, digámosle a Él, santo Señor, tú eres santo. Santo eres, Señor. Santo eres. En tu momento de adoración vas a ver cómo eso transforma todo el ambiente de tu casa. Como tu cuarto de guerra, el lugar de intimidad con Dios, se llena de una gloria especial de Dios cuando tú le dices a Él que Él es santo. Ese es uno de sus atributos, la santidad de Dios. Es algo que nosotros no debemos olvidar. Nuestro Dios es santo. ¿Quién es el que verá al Señor? Sino aquel que tiene las manos limpias, le dice la palabra de Dios. El que el Señor no le reprocha, ¿no? Tiene su corazón puro, limpio delante del Señor. Es importante que entendamos que uno de los atributos más importantes es la santidad de Jehová, la santidad del Señor. Él es santo, holy, Él es santo. Y eso significa ni más ni menos limpio, purificado, completamente, algo que es limpio. Eso es lo que es Dios. Nuestro Dios se caracteriza por su santidad y es lo que pide para nosotros en este tiempo. La iglesia del Señor se ha olvidado debido a toda esa gran apostasía que está habiendo en los tiempos del fin. Se olvida que uno de los atributos más importantes de nuestro Dios es su santidad. Si nosotros tuviéramos temor de Dios, muchas veces nunca nos presentaríamos delante de Dios con nuestro corazón sucio, con nuestras manos sucias, con nuestra boca sucia, con nuestros pensamientos sucios de pecado, malos pensamientos. Es muy importante que entendamos, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Cuando nos acercamos a Dios, no debemos olvidar que ese es uno de sus atributos. Muchas veces, por eso es importante, antes de presentarse al Señor, limpia mi corazón, perdona mis pecados, Señor. Reconocer que muchas veces somos como el polvo de la tierra. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Somos pecadores y muchas veces nuestras manchas delante del Señor hacen que Él se sienta triste con nosotros. Él nos ama inmensamente, nos recibe de cualquier forma, pero si nosotros entendemos esta revelación, la importancia de que nuestro Dios es santo, Él es verdadero y quien tiene la llave de David, nosotros le vamos a pedir para que Dios, cuando tengamos intimidad con Él, cuando entremos en comunión con Él, cuando entremos en el aposento alto, cuando cerremos la puerta de nuestro cuarto para poder estar a solas con Él, cierra la puerta, dice, cuando nosotros busquemos a Dios, no lo hagamos públicamente, no exhibamos de que nosotros somos espirituales o religiosos o piadosos por buscar a Dios, no, dice, la palabra dice, cuando tú ores, entra en tu cuarto, cierrada la
la puerta, cierra la puerta y ten intimidad con Él, ten comunión íntima con el Señor. El Señor nos está llamando a un tiempo de intimidad. Él es santo, Él es verdadero y el que tiene la llave de David. Él es llamado del camino, la verdad y la vida. Él es llamado del camino, la verdad y la vida. Por eso Él es verdadero, Él es justo, Él tiene la verdad. Todo lo que es Dios, Él fluye en su verdad. La verdad de Dios es algo que nosotros queremos vivir, ¿sí? Gloria a tu nombre. Entonces, quiero contarles un poco sobre las iglesias del Apocalipsis, del Asia Menor. Las 7 iglesias a quienes se dirigen las cartas eran pequeñas congregaciones situadas en esas ciudades que mencioné recientemente, ¿no? Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Ellos representaban a todas las iglesias de aquel entonces, de ese momento, al igual que las iglesias de las generaciones subsiguientes. Estas cartas deben ser interpretadas desde los puntos de vista histórico, pastoral, práctico, con una aplicación inmediata, práctica en nuestra vida. Yo no estoy queriendo tocar temas teológicos ni distraerme con puntos de vista doctrinarios de aquellos grandes estudiosos de la Biblia. Estamos escudriñando. Yo estoy aprendiendo junto con ustedes. Yo no soy un exégeta ni un gran erudito de la Biblia, amado. Yo soy una persona que ni siquiera estudié teología. No se asuste con eso. Yo nunca estudié teología porque me habían dicho que estudiar teología era una pérdida de tiempo y todo eso, y que la verdad yo siempre busqué al Señor, pero sí, hermano, soy un autodidacta, hice cursos bíblicos, participé de un instituto bíblico, sí que claro que estudié, estuve en Haggai Institute, soy graduado de Haggai, estuve también en el Rema Brasil, acá en Brasil, que es el Instituto del Verbo da Vida de acá de Brasil, estudié principalmente en el Instituto Bíblico de Kenneth Hagin. Actualmente estoy haciendo una licenciatura con Mark Bickler, que él tiene la escuela de liderazgo cristiano. Te cuento eso para que sepas que estoy continuamente en la búsqueda. Y por la misericordia de Dios soy director de un instituto bíblico Buenas Nuevas, en el cual nosotros tenemos un mensaje para los intercesores, un entrenamiento muy especial que está siendo de bendición para muchos hermanos del cuerpo de Cristo en todo Iberoamérica. Pero te cuento esto porque creo que a veces no es tan relevante los datos, las informaciones que pueda. Mi deseo es que tú puedas aplicar para tu vida todas estas enseñanzas que te puedan ayudar. Tal vez no sea tan importante que sepa que la iglesia de Filadelfia fue una ciudad donde estaba en un lugar donde había muchos terremotos. En una cierta ocasión fue prácticamente totalmente destruida la ciudad. Bueno, es importante que sepamos para saber un poco de su historia. Pero quiero, por sobre todas las cosas, que no te distraigas con las informaciones y quiero que recibas en tu corazón cómo se aplica hoy a tu vida. ¿Por qué tenemos que nosotros estudiar la iglesia de Filadelfia para el tiempo del fin? ¿Qué será que nos quiere decir Dios para este tiempo? Yo les contaba de las primeras lecciones, los animo, ya puse una playlist, después voy a postar para ustedes, les voy a entregar la playlist con todas las lecciones. Les voy a postar las lecciones de todo lo que venimos hablando hasta el momento sobre la iglesia de Filadelfia. Y ustedes verán cómo todo esto se aplica a nuestra vida y qué poderosos que son estos mensajes. Nos están enseñando, nos están dando dirección. Yo les contaba que al principio de año el Señor me dio esa palabra para mi vida personal, para mi ministerio. No soy tan soberbio como para decir que esta es la palabra para el cuerpo de Cristo. No, mi amado. No, yo soy tan simple como ustedes. No tengo esas cosas en mi cabeza. Yo quiero decirles que Dios me está ministrando a mí. Y como el Señor me está enseñando muchas cosas con esta palabra, yo las comparto con ustedes para que usted también se edifique, para que usted también pueda crecer en la fe, para que pueda crecer en la gracia de Dios, ¿sí?
Así que reciba esa palabra. El Señor me dio el primer día del año el mensaje a la iglesia de la Filadelfia. Dijo que el Señor, el que tiene la llave de David, Él quería que en los tiempos que estamos viviendo aprendamos todo lo que el Señor dijo para la iglesia de Filadelfia, que eso se iba a aplicar para nosotros en el 2021. Yo apenas estoy obedeciendo la dirección que Dios me dio. Luego, miren qué interesante, me fui enterando sobre la marcha que no fue solamente a mí con que Dios habló esa palabra. El Señor le dio a varios siervos de Dios esparcidos en otros lugares del mundo, que el Señor le había dado la misma palabra de la iglesia de Filadelfia. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso fue una confirmación para mí, un consuelo, un aliento para saber que estamos bien encaminados y que, bueno, intentamos escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Así que, bueno, recibe esta palabra. ¿Qué más tenía de especial esta iglesia? ¿Qué la hacía tan particular que la tornaba en una iglesia a la cual el Señor se agradaba? Yo quiero saber, porque yo quisiera que el Señor se agrade de mi vida, todo lo que hacemos. No quiero hacer nada por vanagloria, sino que todo esto que hagamos, el nombre del Señor Jesús sea glorificado. Así debe ser en tu vida. No hacemos estas cosas para agradar a los hombres, no hacemos estas cosas para agradar a nadie, no hacemos estas cosas por orgullo o para que seamos famosos o para que nuestro nombre aparezca en YouTube. Apenas tenemos muy pocos suscriptores en nuestro canal de YouTube, somos muy pequeños en comparación a otros ministerios. Hacemos todo lo que debemos hacer. Si comemos, bebemos, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Entiende, mi hermano? Se lo digo eso porque el Señor se agradaba de esta iglesia que, por lo que leo aquí, dice, tenía poca fuerza. Poca fuerza. Miren qué profundo esto. Vamos a llegar hasta allí ahora. Miren, en todas las cartas que leemos, nosotros vemos que había una aplicación para todas las congregaciones a través de la historia eclesiástica, ofreciendo elementos de juicio para determinar cuál es su situación espiritual ante el Señor. Miren qué profundo esto, amado. Y con un valor permanente para la experiencia personal, al exhortar a todo hijo de Dios a que sea un vencedor en la vida. Porque todos los mensajes dicen la misma cosa: al que venciere, al que venciere. Mira, vamos a ver la estructura. ¿Cómo es la estructura del mensaje del Señor Jesús a las iglesias del Apocalipsis? Las estructuras de las cartas obedecen un mismo patrón definido. Hay una encomienda para el ángel o el mensajero de la iglesia que se menciona en primer lugar. Número 2, hay una descripción del carácter de Cristo. ¿Qué significa eso? Cada vez que Jesús se presentaba por una iglesia, dice, así dice el santo, así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, así dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Para cada iglesia, Él se presenta. Así dice el que tiene... Así dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Así dice el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Él se presenta con un título para cada iglesia. Él se presenta con un atributo, con una característica que lo hace especial para cada una de las iglesias. Todo eso tiene un significado, amados. Entonces, Él se presenta con una alabanza a las buenas cualidades. Y le da una palabra de elogio, de aprecio para esas iglesias. Y también hace como una censura general, a excepción de Esmirna y Filadelfia, por su comportamiento. Le hace como una corrección con varios imperativos. Él también les hace un reto repetido 7 veces. A partir de la 4ª carta, el reto sigue a la promesa del pacto. Y él hace una promesa de pacto que es una faceta del mismo Cristo y un regalo para cada miembro de su cuerpo. Una promesa. Al que venciere, yo le daré. Al que venciere. Es poderosa esta palabra. Aquí el Señor le hace una promesa. Vamos a ver eso en la próxima lección, que voy a hablar sobre las promesas del Señor para la iglesia que venciere. Vale la pena seguir, hermano. No se pierda esta serie. Está siendo de mucha bendición para mí y para los hermanos que nos están acompañando. ¿Sí? Entonces, acá hay una iglesia
que el Señor dice, aunque tienes poca fuerza, Él viene trayéndole una promesa en el versículo 8. Estamos estudiando en esta lección el versículo 8. Así que por favor anote, subraye, anote y destaque estas partes. En la lección anterior hablamos sobre la puerta abierta que Dios ha abierto. Amén. Es poderoso ese mensaje. ¿Quién fue bendecido con las puertas abiertas? Yo lo fui, mi hermano querido. Dice que Él abría una puerta. Ahora viene la continuación de esa palabra. Él abre una puerta. ¿Por qué le abrió una puerta? ¿Por qué? Porque tienes poca fuerza. Como tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Aleluya. ¿Por qué el Señor le abre una puerta especial a esta iglesia? Porque tienes poca fuerza. Veamos por qué, primeramente, por qué el Señor le dijo esto a la iglesia de Filadelfia. Es importante que lo sepa. Tienes poca fuerza. Aquí los comentaristas bíblicos, he estudiado varios comentarios bíblicos. Cada uno de los distintos estudiosos de la Biblia, los eruditos, aquellos que han invertido su tiempo para la enseñanza de la palabra y saben mucho, han hecho una investigación exhaustiva de la palabra y tienen una autoridad para decir lo que dicen. No son imaginaciones que tienen. Ellos dicen que probablemente esa iglesia tenía poca fuerza porque era pequeña en número. No era una iglesia pequeña, no tenía muchos miembros. Probablemente era una iglesia con pocos recursos. Entonces, todos coinciden con lo mismo. La mayoría de los comentaristas bíblicos dicen que tenía poca fuerza porque era pequeña en número, porque no era una iglesia grande, inclusive era una iglesia nueva. De todas las iglesias parecía ser que era la iglesia que se había sido una de las más recientes en haber sido fundadas. Ella surgió después que las otras habían sido fundadas. Escucha bien eso. El Señor dice que a través de esta palabra que vemos, un poco de fuerza, probablemente el sentido es que esa iglesia, es muy probable que se le dice eso por la poca membresía que tenía la iglesia, ¿sí? Ahora ella tenía una característica, aunque tiene poca fuerza, le dice, el Señor dice que elogia una característica, una virtud que tenía. Era una iglesia fiel, que había guardado su palabra y no había negado su nombre. Tienes poca fuerza. Yo quiero preguntarte, mi hermano, ¿cuál es tu concepto de fuerza del Señor? ¿Por qué es tan importante para el Señor que tiene poca fuerza? ¿Por qué el Señor la bendice abriéndole una puerta grande y haciéndole tantas promesas que vamos a estudiar durante toda esta serie? Vamos a ver cuáles son las promesas que el Señor le hace. Una promesa te voy a decir, por ejemplo, así como guardaste mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Como guardaste mi palabra, yo te guardo de la hora de la prueba. Aleluya. Amado, eso es poderoso. Por ser fiel, el Señor dice que por haber sido fiel guardando su palabra, la Biblia dice que el Señor la guardará de la hora de la prueba. Qué poderoso, mis amados, qué maravilloso el Señor. Gloria a tu nombre santo. Un poco de fuerza. Esto da la idea que Cristo dice que ha puesto delante de la iglesia de Filadelfia una puerta abierta porque tiene poca fuerza. Pero el sentido es más bien que el Señor abre esa puerta porque no tiene sino poca fuerza, estando consciente de su debilidad. Por eso es digna de la concesión del poder de Dios. De modo que el Señor Jesús tenga toda la gloria. Amén. Aunque tienes poca fuerza. Yo me quedo meditando eso y le pido a Dios, Señor, revélanos, háblanos con eso, porque ¿cuántas veces nos hemos desanimado? Yo te voy a hablar por mi ministerio, por ser limitado en recursos. Muchas veces me he sentido así.
Yo abro mi corazón y quiero hablar con mis alumnos que me conozcan. Muchos alumnos piensan que tenemos un grandísimo ministerio, una iglesia grande. Yo no sé cuál es la impresión que tienen nuestros alumnos que nos siguen y amigos que nos siguen desde Facebook, por el canal de YouTube, ¿no? Por nuestra plataforma. Y la verdad es, mi hermano, que nosotros ni siquiera todavía tenemos una sede donde estamos. Somos pequeños todavía. Somos una voz en el desierto, prácticamente así. Y solo es un milagro que estemos llegando a algunas personas. Es un milagro todo esto, porque a pesar de ser pequeños, yo ni siquiera tenía un diseñador para hacer mi página web. Yo tuve que aprender a hacerlo para poder darle. Por eso es que la página tuvo muchos defectos, muchos errores, muchas fallas. Algunas personas también me comentaron por correo electrónico, viendo todas las cosas que le faltan. Y es así, mis amados, tuvimos que hacerlo todo con nuestros propios recursos, ¿sí? Entonces, muchas veces yo me he sentido desanimado por eso. Me he sentido desanimado, me comparo a veces negativamente, porque somos humanos, ¿no? Pero la Biblia nos enseña aquí, hay algo muy poderoso en esto, hay un misterio, que es el misterio de la fortaleza divina. Es muy importante entender cómo ve Dios las cosas, la perspectiva de Dios. O sea, cómo Dios ve las cosas. Para Él no es importante que el hombre sea fuerte en sí mismo, porque la Biblia inclusive reprocha, condena, desaprueba que el hombre sea fuerte en sí mismo, porque no es con ejército ni con fuerza, dice el Señor, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Cuando el pueblo de Israel se ponía muy orgulloso de sus logros, de sus conquistas, el Señor le hacía saber, le enseñaba, les dejaba bien claro que todos sus logros, todos sus éxitos venían del Señor. Por eso no te desanimes, mi hermano. Esa palabra antes el Señor ya me ministró a mi hijo. No te pongas así. Nunca te pedí para que tú seas un youtuber, ni seas un éxito en internet. Yo te pedí que me fuera fiel y que me seas obediente. Amén. Aunque tienes poca fuerza, yo te guardaré. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Amén. En este tiempo de tan difícil de ser cristiano, de dar la cara por Jesús, de poder mostrar la luz del mundo, de iluminar este mundo en oscuridad, es muy difícil proclamar a Cristo en medio de tanta oposición. El mundo cuyo sistema anticristo se opone ha creado todo tipo de argumentos contrarios a Jesucristo. Es muy difícil ser cristiano. Por eso en los tiempos que vivimos, el Señor nos pide que nosotros guardemos su palabra y que seamos fieles, que no neguemos su nombre. Y eso es lo único que quiero, mis amados. Amén, querido. Ahora, por favor, no me interprete. Si usted tiene un ministerio exitoso, si Dios lo está bendiciendo con frutos, con números, amén, amado, gloria al nombre de Jesús. Quiero dar este mensaje de ánimo a aquellos que se sienten pequeños. Quiero dar esta palabra de esperanza para usted, mi hermano, que tal vez no tiene ningún ministerio, que tal vez usted ya colgó los guantes porque se desanimó, se cansó de hacer el bien. El Señor dice que aunque tienes poca fuerza, no te glorías en tus logros, en tus éxitos, en tus talentos, en tus diplomas. Entonces el Señor va a hacer gran cosa contigo. Vamos a seguir estudiando la Biblia y ver este misterio tan precioso, tan extraordinario de la fortaleza divina. Me he atrevido a llamarlo, me gustaría llamar a esta enseñanza el misterio de la fortaleza de Dios, el misterio de las fuerzas de Dios. Porque el Señor aquí, miren qué interesante, para el mundo, ¿no? El ser débil no es ninguna virtud. Al contrario, el mundo reprueba que tenemos que ser fuertes, tenemos que tener resiliencia y superar los obstáculos. Es verdad, amén. Bendito sea Dios. Diga el débil, yo soy fuerte. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero quiero decirle, hermano, que tal vez si usted no es fuerte en el Señor, Dios se puede valer de usted. Porque miren cómo funciona la dinámica de Dios, las leyes espirituales de Dios. Cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Aleluya.
Gloria a tu nombre. Me lleno de gozo. Hablando de gozo, dice que el gozo del Señor es vuestra fuerza, será tu fortaleza. En quietud y en confianza será tu fortaleza. Es así que funciona las leyes espirituales de Dios. Es así que funciona. Él escogió lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Él escogió, dice, a los indoctos, a aquellos que no tienen letras, a los insensatos del mundo, para avergonzar a los sabios de este mundo. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, por eso usted tiene que entender cómo se aplica eso en nuestra escuela de oración. Tiene mucho que ver. Si usted no tiene poca fuerza, entonces hay una gran posibilidad, una gran chance de que Dios lo va a usar poderosamente. Aleluya. Levante sus brazos y dele un aplauso al Señor junto conmigo y dígale: bendito sea Dios. Esa palabra me da ánimo, me da esperanza, me motiva, porque yo no me siento nada, no soy nada. Sí, mi querido hermano, sí, reciba esto de parte de Dios. No se desanime si se siente débil, porque esa es la forma de Dios obrar en este tiempo. La Biblia dice, aunque tienes poca fuerza, esa es la primera de las 3 razones por qué Jesús le abre una gran puerta de oportunidad a la iglesia de la Filadelfia. El Señor comienza el versículo 8 diciendo: he aquí que yo te abro una puerta. ¡Qué poderoso! Yo te abro una puerta. Te he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, tú no has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Por qué le abre una puerta? Porque tiene poca fuerza. Era una muestra especial de la gracia de Dios para una iglesia pequeña, para una congregación pequeña. Qué tremendo es Dios, ¿verdad? Qué maravilloso Dios. ¿Cómo se ha sentido últimamente, mi amado? ¿Se ha desanimado por los números tan pequeños que usted tiene? No se compare, mi amado. Hay personas que cuando me contactan, se inscriben en la escuela. Ya he hablado con pastores que me dicen: sí, bueno, somos poquitos y en la pandemia se me fueron. Amado, no se preocupe por eso. No piense así. Claro que es importante que lleguemos, alcancemos a cuantos podamos para el Señor. Hay algo mucho más importante que Dios está pidiendo de usted. Sí. Yo no sé, para cada persona, usted no tiene que dar explicación si tiene iglesias pequeñas, si tiene pocos miembros. Yo no sé, mi amado, ¿de qué nos sirve en este tiempo iglesias multitudinarias cuando muchos de esos miembros son débiles en la fe? Se caen cuando viene la primera prueba. No estoy hablando mal de las iglesias grandes, por favor, no me gusta hablar mal de nadie. Yo soy un intercesor y Dios está transformando mi carácter en todos estos años. Me ha forjado, me está forjando cada día. Y una cosa que estoy aprendiendo, no andar hablando mal de nadie. Pero quiero compartirte una realidad. Porque le hablo a usted porque probablemente se ha comparado negativamente. Yo lo he hecho, hermano. Yo confieso que me he comparado con mis colegas que han llevado más fruto que yo. Y he entrado en unos fuertes desánimos por causa de eso. He querido largar la toalla. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces he querido desistir, rendirme, porque pensaba que era un fracaso? Pero Dios ve otra cosa. Para Él es importante que usted sea fiel, que guarde su palabra. Y que no tenga miedo de proclamar el Evangelio. Amén. Amén, mi hermano. Reciba esta palabra. Aunque tienes poca fuerza, hay un poder sobrenatural
procedente de toda persona que reconoce que nosotros no somos nada, que separados de Él nada podemos hacer, que reconoce que todo procede de Dios, que el Dios que tenemos es un Dios fuerte y es lo único que nos basta, lo único y suficiente es reconocer, proclamar, concientizarnos, estar alerta, estar dentro, fundamentado en ese principio, que la fortaleza viene de Dios. Pablo era un buen ejemplo de ello. Si tú tienes, no está mal, lógico que tú tengas dones. Pablo era una persona llena de talentos. El currículum de Pablo era impresionante. Todo lo que Pablo era un maestro, era una persona que había estudiado idiomas. Él era una persona llena de dones. Pero una cosa él la tenía bien clara, que su única fortaleza era en el Señor. Por eso que Dios lo usaba tanto. Por eso que Él pudo traer tantas revelaciones y un gran aporte al cuerpo de Cristo, a la iglesia de las generaciones venideras. Amén. Entonces, hay esperanza. No estoy diciendo de que usted, si es una persona talentosa, Dios no lo va a usar. El Señor se va a desagradar cuando usted no lo reconozca y no incluya el factor Dios a su vida de fe, a su vida profesional, a su vida matrimonial, de familia. Es importante reconocer que nuestra fortaleza viene del Señor. ¿Sí? Continuamos con esto. Qué tremendo que está. El Señor le dio a la iglesia de Filadelfia una puerta abierta, una oportunidad para el ministerio. Pero dígame ¿usted piensa que ellos podrían aprovecharlo? Ellos tenían dos obstáculos que superar. Uno de ellos era su propia falta de fuerza. Al parecer no era una iglesia grande ni una iglesia fuerte. Sin embargo, como les dije, insisto acá, era una iglesia fiel. Eran fieles a la palabra de Dios. No tenían miedo de llevar su nombre. Apocalipsis 3:10 sugiere que habían soportado alguna prueba especial y habían demostrado ser fieles. Amado, no es el tamaño de su iglesia, no es la fuerza que tiene su ministerio lo que determina tu servicio, tu ministerio a Dios. No es ni el tamaño, no es tus recursos, no es la cantidad de dinero que tengas, no es la cantidad de gente dotada, talentosa, con diplomas, con títulos, que va a determinar la calidad de tu ministerio delante del Señor. No es así como Dios, no es como funciona con el Señor. Porque para el Señor debemos reconocer que nuestra competencia viene de Dios. No es que seamos competentes por nosotros mismos, decía Pablo. Por eso tiene que tener muy claro, tiene que ser fiel a su llamado, fe en el llamado, obediente a las órdenes que nos da el Señor, aprender a ser guiados por el Espíritu Santo y no por nuestra mente natural. Amén. Por favor, reciba esa palabra, mi hermano. Es importante que entendamos que aunque tengamos poca fuerza, Dios se puede valer de nosotros. Esa es la maravilla de todo esto. El término poca fuerza no implica debilidad, sino una fuerza real. Ellos eran lo suficientemente débiles como para poder ser fuertes en el Señor. Entienda el equilibrio. No es que está mal que usted tenga una fuerza en sí mismo, no, porque el Señor, es importante que seamos fuertes en la fe, que seamos fuertes, fortalecernos en la gracia de Dios, que nos fortalezcamos en el Espíritu Santo de Dios, que el Señor, seamos fuertes en la palabra, sí, mi amado, en el Señor, que sea fuerte usted en su vida de oración. No es que esté mal que uno sea fuerte, pero debemos reconocer que toda la fortaleza, todo el poder sobrenatural viene del Dios fuerte a quien servimos. Y Él será llamado maravilloso consejero, dice la palabra de Dios, príncipe de paz. El Señor es llamado Padre de la eternidad y Él es llamado de Dios
fuerte. Aleluya. Él es el Dios fuerte. ¿Cómo es tu Dios? Es un Dios fuerte. Por eso no le tenga miedo. Diga al débil, fuerte soy. Amén. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé cómo se siente hoy. Hoy vengo a animarlo con esta palabra poderosa. El mensaje de la iglesia de Filadelfia es una joyita, un tesoro de revelación para la iglesia del tiempo de fin, que se siente así, sin fuerza. Tienen que cerrar los templos. Aquí en Brasil ahora están todos los templos cerrados. Pero nada nos puede negar y nada nos puede impedir de proclamar el Evangelio de Cristo. Gracias a Dios, sigamos, hermanos, evangelizando, orando por los enfermos, orando por las personas. Cuánta necesidad en este tiempo, amados. Cuánta demanda de ayuda espiritual que tenemos. Este es un tiempo de puertas abiertas para la iglesia. Aunque los tiempos están cerrados, usted dispone de un celular para poder orar por alguien. Usted puede llegar a la casa de alguien con un mensaje de la palabra de Dios. Usted puede mandar un email, yo no sé, déjese usar por Dios. Dios le va a hablar. No se quede parado. Siga proclamando el Evangelio de Cristo. Sigamos estudiando esto. Amén, Jesús. El Señor tiene la llave de autoridad. Amado, es mejor. Hay personas que se sienten tan desanimadas porque tienen una iglesia pequeña, son pocos en número, pero es mucho mejor tener una iglesia relativamente pequeña, pero con creyentes completamente entregados, comprometidos con la obra del Señor, llenos de fuego del Señor, que tener una gran iglesia llena de cristianos tibios, indiferentes, insensibles al dolor ajeno. Ah, Dios mío, iglesias muy parecidas a la iglesia de la Odisea. Podemos llegar a hacer un estudio sobre la iglesia de la Odisea, que es muy parecida a lo que vemos en muchas iglesias durante estos últimos décadas. Esa iglesia de la Odisea, prácticamente el espíritu de la iglesia de la Odisea ha prevalecido. Se me va el tiempo y quisiera compartirte un concepto poderoso. ¿Cómo ve Dios a nuestra fuerza? Quiero dejarte bien claro. El Señor no se agrada de cuando nosotros nos apoyamos en nuestras propias fuerzas. El Señor se desagrada con ello. A Él no le gusta que nosotros confiemos en los hombres. La Biblia dice, mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino que con mi espíritu, dice el Señor. Cuando Gedeón luchaba con Dios, tenía un conflicto porque él tenía que ir a luchar con 300 hombres, tan poquitos hombres. El Señor le hace una declaración llena de sabiduría y poderosa. Le dice, no sea que Israel se alabe diciendo, mi brazo me ha salvado. Oh, aleluya. Qué poderoso. Eso era una muestra. Lo único que él necesitaba, que Gedeón salga a la batalla y que obedezca lo que Dios le había dado, la estrategia que Dios le había mandado hacer para poder ganar esa batalla imposible. Era una guerra improbable, imposible de vencer. Pero si Dios está en el negocio, nada es imposible para Dios. Todas las cosas son posibles para Él. Entonces Gedeón fue y él le dijo esto, no sea que Israel se alabe diciendo mi brazo me ha salvado. ¿Cómo ve el Señor, nuestro Dios, nuestras propias fuerzas? Él se desagrada cuando uno mismo se siente tan seguro de uno mismo que se olvida de incluir a Dios en las cosas. No ora, no reconoce a Dios. Por eso que debemos estar orando sin cesar. Ese es el equilibrio, mi hermano. Está bien que usted sea una persona excelente en todo lo que hace, se supere, se desarrolle a sí mismo, desarrolle su carácter, se vuelva mejor en su área, en su campo. No se olvide de que todo viene de Dios. Todo procede de un Padre amoroso. ¿Qué don tiene que no haya recibido de lo alto? Dice Santiago. ¿Ah? Entonces, todo viene del Padre de las luces, el Padre amoroso, todo don perfecto viene de lo alto. Entonces, no debemos dejar de reconocer, tenemos este tesoro, mis amados, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Al Señor no le gusta que confiemos en nuestras propias fuerzas.
Por eso, ten cuidado, mi amado, cuando dejes a Dios de lado. Incluye a Dios en todas tus actividades y vas a ver cómo el Señor te recompensa por ello. Vas a andar en un tiempo, en un estatus de seguridad 24/7. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y debajo de sus alas estará seguro, 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 aleluya, estará seguro. Qué difícil es andar seguro en los tiempos que vivimos, tiempos que hay tanto miedo, ¿verdad? Entonces, maldito el varón, dice la palabra de Dios, que confía en el hombre y pone carne por su brazo, se apoya en su propia fuerza y su corazón se aparta del Señor. No se olvide, dice, no se alabe el valiente en su propia fuerza. Todo valiente debe alabarse en lo siguiente: en conocerme que yo soy el Señor. Jeremías 9, versículos 23 y 24. No confíes en los príncipes, no confíes en los carros, en el hombre, porque no hay en él salvación. Su confianza debe estar puesta en el Señor, en la fuerza del Señor. Amén, mi amado, reciba esa palabra en el nombre de Jesús, porque Dios está queriendo decirle algo, que hoy usted, aunque tiene poca fuerza, hay promesa para usted, hay esperanza para usted y para mí. Hay un final dichoso para el hombre que se apoya en el Señor. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza. Bienaventurado usted será cuando sus fuerzas procedan del Señor. Amén, mi amado. Así es que funciona el reino. Esos son los códigos del reino. Sí, por favor, reciba un poquito esto. Usted se dio cuenta sobre el misterio de la fortaleza divina, las fuerzas de Dios, las fuerzas del Señor. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué es tan importante que todo cristiano, todo hijo de Dios, deba entender el concepto, el principio de la fortaleza del Señor? No se enseña mucho en los institutos bíblicos, en la teología, sobre apoyarse en la fuerza del Señor. Eso es algo que usted lo va aprendiendo sobre la marcha. Y sería muy importante que en toda iglesia se enseñe a sus discípulos, a los nuevos creyentes convertidos, que uno nunca debe apoyarse en su propia fuerza. Esto es la escuela básica de todo discipulado. Debemos aprender a apoyarnos en el Señor. Debemos entender que la fortaleza del Señor es ilimitada. El Dios que creó todo el universo está dentro de nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Usted debe reconocer eso para poder tener una vida victoriosa, para poder fluir en la vida abundante de Dios. Recuerden, mis hermanos, hay momentos que uno lucha con las emociones, con los sentimientos y con la realidad. Y muchas veces usted se va a sentir así. Se va a sentir de que, que no le faltan, que no tiene fuerza. Ese momento no es para usted rendirse. No es para usted desistir, abandonar el arado, dejar el camino del Señor porque le faltan fuerzas. No, al contrario, usted se tiene que alegrar porque cuando usted es débil, entonces el Señor será fuerte en usted. Por favor, reciba esa palabra. ¿Alguien está ahí? Dígame. Están ahí conmigo, ¿sí? Me están acompañando. ¿Cómo se han sentido últimamente? Quiero hablarte sobre un principio poderosísimo. Queridos y amados, escuchen esto. Escuchen qué poderoso que es el Señor. ¿Cómo Dios se puede agradar de una iglesia débil? De una iglesia que tiene poca fuerza. ¿Ya te has preguntado eso? ¿Tiene lógica una cosa de eso? Para nuestra mente natural, todo aquello que es grande, muchas iglesias están adictas a los números, a los logros, a las conquistas. Dios mío, hay como una adicción tan fuerte eso. Pero acá Dios se agrada de una iglesia pequeña, débil, sin fuerza. A ver, ¿cómo es que no me cierran los números? Me suele decir mi papá. Te amo, Chochi.
mi madre querida, la saludo, yo sé que está por allí, te bendigo, madre querida. Pero es interesante cómo funcionan los caminos del Señor. Los caminos del Señor son mucho más altos que los caminos de los hombres. Así como están de alto los cielos de la tierra, así son de alto los caminos del Señor que los caminos de los hombres. La lógica de Dios funciona de otra forma. Para Él, mis amados, a Él no tiene en cuenta que usted sea débil. A Él le gusta que usted dependa de Él, dependa de su soberanía, de su majestad, de su grandiosidad, de su omnipotencia, de todopoderoso Dios. A Él le agrada eso, Él se complace. Dígame que te ayude, hijo. ¿En qué te apoyas? En los hombres. No sé por qué Dios me dice que te diga, no te apoyes en los abogados, tantos, en su sabiduría, en su conocimiento. Yo te voy a dar una estrategia, dice el Señor, para alguien, ¿sí? Yo te voy a dar una estrategia. Hasta ahora los abogados no han hecho nada por ti. Pero Dios te dice, en el nombre de Jesús te lo recibo por revelación. El Señor te dice que si te apoyas en Él, Él te va a dar la estrategia. El que tiene la llave de David es el que abre las puertas y ninguno cierra. Dios te va a abrir una puerta, mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesús, poderosísima. ¿Sí? Reciba eso de parte de Dios. No se apoye tanto en las promesas de los hombres. Porque dice, miren qué palabra, tengo una palabra que habla sobre eso. Dice que el caballo se alista para el día de la batalla, pero del Señor viene la victoria. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes, en caballos, en carrozas. ¿Sí? Sí, mi amado y querido. Entonces, voy a hablarles sobre, ya con esto voy a terminar. ¿Será que el tener poca fuerza es una llave que abre las ventanas de los cielos, las puertas para poder entrar en una dimensión de gloria? ¿Qué tiene que ver? Yo no sé, mi amado. Estoy viendo acá, cuando yo estudio la palabra, veo que el Señor le dice a Israel, no temas, gusano de Jacob. Gusanito, le dice el Señor a Israel. Porque eres pequeñito, te arrastra, eres la más pequeña. Miren, hoy en día Israel, al ser una nación pequeña, que no llega a ser la provincia de un país de Latinoamérica, como que será, qué sé yo, el tamaño de Misiones, de Tucumán. Aquí en Brasil, que será el tamaño de Alagoas, Sergipe. Es una nación pequeña, chiquitita, pero es poderosa. Es una de las naciones más fuertes, poderosas, intocable. Hasta el día de hoy el Señor ha guardado esa nación. ¿Qué tiene de especial Israel? Que es una nación tan fuerte. Usted me dirá, no, la defiende Estados Unidos, la defiende Rusia. Yo no sé, sé que ellos creen en las promesas de Dios, el Señor los ha guardado. Pero antes el Señor también dice que era el gusanito de Jacob. Era una cosa pequeña, el pueblo de Israel, el pueblito de Israel, ¿no? En ese pasaje que está en Isaías, capítulo 41, versículos 14, un pasaje que habla cómo eran conocidos los judíos en aquella época, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento viene Jesús y habla sobre cosas pequeñas que son poderosas, que la fe debe ser como una pequeña semilla de mostaza. No temas, dice, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. El Señor habla sobre cosas pequeñas. Escuche qué tremendo eso, ¿no? El Señor hablaba de que había nacido en Belén, una ciudad, la menor de la nación de Israel, una ciudad que era improbable. ¿Saldrá algo bueno de Belén, de Nazaret? Es tremendo como la lógica de Dios. El Señor habla de cositas pequeñas. Él hizo con 2 panes, con 2 panes, 5 peces y 2 panes. Él hizo una gran multiplicación que alimentó a 5,000 personas. Con Dios, mi hermano, lo poco es mucho.
Por eso le digo a usted no se achique, amado, ante los desafíos de la vida. Y si usted tiene poca fuerza, el Señor va a usar su vida para su gloria y va a hacer grandes cosas por usted. Es así que funciona con las cosas del Señor. El Señor es mi fortaleza en tiempo de la angustia. El poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Ese es el misterio de las fuerzas de Dios, de la fortaleza divina, mi amado. Así que no se desanime. Dice que los pequeños comienzos, en Job dice, ¿no? Aunque comenzaste pequeño, tu fin será grande. Aleluya. Creo que Job capítulo 8, versículo 7, por ahí. Entonces, vengo a decirte, amado, yo no sé tal vez usted ha estado preocupado por los números que ha tenido, tal vez está con pocos recursos, con pocos fondos en su caja de la iglesia, tal vez haya pocas cosas en ese momento, pocos miembros que lo apoyan, pero aquí lo único que el Señor está interesado con usted, que siga siendo fiel con ese pocos hermanos con quienes usted está junto, y Dios va a hacer algo grande, grandioso con su vida, con su obra, con su ministerio. Amado, se me fue el tiempo, estoy llegando al final, estoy muy entusiasmado con estas palabras. Quiero animarte que usted confíe en el Dios que usted sirve. Deje que Dios te imparta su fortaleza. Deje que el Señor use tu vida, porque Él puede hacer grandes cosas con la iglesia que se reconoce delante de Dios, aunque Él tiene poca fuerza, sabe que separados de Él nada podemos hacer, pero con Dios todas las cosas son posibles. Sí, mi hermano amado. Amén. Recibe esa palabra. La palabra de Dios dice que no es con ejército, ni con tu fuerza. El caballo se alista para el día de la batalla, pues es el Señor el que da la victoria. Amén. Recuerda que nadie será fuerte por su propia fuerza. 1 Samuel 2:9, anote ese versículo. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En 2 de Crónicas 20:12 yo di una clase, una lección sobre las oraciones del rey Josafat. Se la recomiendo, está en Oraciones Bíblicas. Usted puede encontrarlo en mi canal de YouTube. Inscríbase en el canal, no está mal, ahí usted va a ser notificado cada vez que sale una nueva lección. Él dijo así: Señor, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y cuando el Señor escucha esa oración, dije, no te preocupes, no tienen que hacer nada. Salid a la batalla, quédense quietos, quédense tranquilos, porque mía es la batalla. La batalla es del Señor. Amén. ¿Qué tenemos que hacer para que la batalla sea del Señor? Para que Dios nos dé la victoria en todas las batallas de nuestra vida. ¿Saben qué tenemos que hacer? Debemos depender totalmente del Señor, confiar en el Señor, porque aunque tienes poca fuerza, recuerda que el Señor escoge a lo último del mundo, a los débiles del mundo, para poder avergonzar a los sabios. Esa es la estrategia de Dios para poder impactar a este mundo ateo, incrédulo. Más que nunca necesitamos entender esto. Dios nos va a usar, Dios va a abrir puertas, Dios va a cumplir su promesa, Él va a cumplir con su palabra. Mi hermano, reciba esa palabra en el nombre de Jesús. Dios quiere usar tu vida para su gloria, así que no se me desanime, no se me achique, no se me ponga triste cuando le faltan la fuerza. No se compare con los demás, porque Dios está haciendo una obra. Él está forjando su carácter en su vida y Dios lo va a bendecir poderosamente si usted aprende estos principios. Amén. Quiero hacerle una pregunta ya para terminar. ¿Cómo se ha sentido últimamente? ¿Cuál es la aplicación para su vida personal? Yo quiero solo decirte que si usted se siente sin fuerza en este tiempo, si se siente impotente para poder realizar aquello que Dios le mandó a hacer, quiero decirte que Dios puede valerse de ti. Dios puede usar tu vida grandiosamente. Amén. Dice la palabra que entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, dice, todos los demás, la multitud se maravillaban de que ellos habían
habían estado con Jesús, porque ellos eran un pueblo indocto, eran personas sin letras, eran personas del vulgo, eran personas simples, pero que habían estado con Jesús. Aquí está el secreto. No deje, mi hermano, pasar un día sin estar con Jesús. Ellos habían estado con Jesús, pero no les faltaba unción en su vida, no les faltaba el fuego de Dios en su predicación, no les faltaba el poder del Espíritu Santo en su ministerio, no le faltaba el poder de Dios para poder ejercer su llamado. Eso es lo que tenía de diferente la iglesia primitiva, que eran llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu para poder hacer las obras de Dios. Sí, mi hermano, Pablo mismo dijo, ni mi palabra ni mi predicación fue con humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. A eso vengo hoy. Dependa de Dios. Pase tiempo con Jesús. Pase tiempo con el Señor para que Él pueda valerse de usted, para que pueda usar tu vida, porque aunque tienes poca fuerza, Dios te va a usar, mi hermano, y Dios va a abrir una puerta para ti. La puerta que se abrió para la iglesia de Filadelfia fue una puerta para un llamado evangelístico. Era la iglesia misionera de aquel tiempo, y de eso se agradaba a Dios, que no habían negado su nombre. Yo te bendigo, mi hermano, y declaro sobre tu vida. Levanta tu mano allí, y yo declaro sobre ti que viene un tiempo de favor sobre tu vida, donde tú, cuando aprendas estos principios, de que separados de Dios nada podemos hacer, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestra fortaleza en los tiempos de angustia. Tú serás como, dice, levantarás alas como las águilas, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás, porque los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Él multiplica las fuerzas para el que no tiene ninguna. Amén, amado. Aquel que está cansado, Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Reciba eso de parte de Dios. Reciba que Él multiplica la fuerza sobre ti. Él va a usar tu vida. Él te fortalece. Viene la fortaleza del Señor sobre tu ministerio. Él te levanta. Levanta las alas como águila, mi hermano querido. Usted no se va a cansar de hacer el bien. Y usted va a ver que a su tiempo llegará si usted no desmaya ni se cansa de hacer el bien. Amén, mi querido. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Quiero pedirle a Dios que esta palabra encienda tu corazón. Le ruego al Señor que usted aplique en su vida todos estos principios. No se olvide que Dios puede valerse de usted. Aunque usted se sienta débil, Dios te puede usar. No se olvide de aprenda, haga este fundamento en su vida. Incorpore este fundamento en su vida de fe, que mi fortaleza viene del Señor, que cuando somos débiles entonces somos fuertes. Dios quiere valerse de una iglesia que ha aprendido a reconocer al Señor en todo lo que hace. Amén. Dios te usará, Él te dará nuevas fuerzas, Él te dará grandes victorias, así como lo hacía con David, siendo un jovencito, lleno de limitaciones, sin experiencia de guerra. Le dijo al gran gigante que venía para sí: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien tú has provocado. Hoy mismo caerás delante del Señor. Y dice, las aves de rapiña comerán tu carne. Oh Padre amado querido, que el Señor nos dé esa revelación en nuestra vida, de reconocer que Dios, nuestro Dios todopoderoso, el Dios fuerte a quien servimos, se valdrá de nosotros, de nuestra obediencia, de nuestra disponibilidad, de nuestra disposición a servirlo. Si usted reconoce este principio, que aunque tengamos poca fuerza, el Señor será fuerte en nosotros y hará grandes cosas por sus hijos. Amén. Ore conmigo. Señor Jesús, muchas gracias por esta palabra. Perdóname, Señor, por haber querido hacer las cosas con mis propias fuerzas. Perdóname por haberme puesto a mirar las olas. Muchas veces, Señor, me he comparado con los demás y me he sentido débil. Me he sentido que no había fuerzas en mí. En esta noche, en esta hora, yo te pido, Señor,
Que tú seas fuerte en mí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo soy fortalecido. Fortaleceos en el Señor, dice tu palabra, en el poder de tu fuerza. Fortalece mi vida, Señor. Ayúdame a permanecer firme en los tiempos del fin. Ayúdame a perseverar y ayúdame a no tener miedo de ningún desafío. Yo me fortalezco en ti. Tomo la espada de tu palabra, Señor, y la creo, Señor, porque el enemigo vendrá como río, pero el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Yo declaro un nuevo tiempo sobre mi vida, un tiempo en que la fortaleza de Dios viene sobre mí y yo haré grandes cosas para ti, porque aunque tengo poca fuerza, yo guardaré tu palabra y no negaré tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.